estamos en recursos espirituales, que son sistemas prácticos para resolver problemas que hemos tomado de las diferentes cartas apostólicas. La mayoría de Pablo, vamos a seguir hoy con Pablo, pero a veces vamos a tomar de Juan, de Pedro. Bien, dentro de esta serie de recursos espirituales, hemos hecho un subgrupo, un subtema, una pequeña trilogía a partir de 1 Corintios capítulo 2, para ver el tema de Cristo, la sabiduría y nosotros. Normalmente el pasaje clásico, emblemático en el Nuevo Testamento para hablar de sabiduría es Santiago capítulo 3, pero nos hemos remitido a este pasaje y hoy vemos los 4 últimos versículos, o sea, 13, 14, 15 y 16 de 1 Corintios 2. Nos vamos a enfocar en el concepto mente para ir cerrando todo este tema. Vamos a hablar de mente, así que enfócate, cerrá tu Zoom del entendimiento para ver el concepto mente. Obviamente yo no soy un profesional de las ciencias psíquicas o psicológicas, pero por conocimiento general y por indagar y por un poco de autodidactia, yo te diría que de alguna manera los profesionales de estas ciencias han profundizado últimamente y han llegado a la conclusión de que la informática es una especie de analogía para entender cómo funciona nuestra mente. Hay toda una escuela que sigue este enfoque. Así que se entiende que la mente, equivale a un ordenador de datos que ayuda a resolver problemas y a decidir. Todos sabemos, los que hemos manejado una computadora cualquiera, aún un celular de última generación, que cuanto más potente y eficiente sea el procesador de nuestra computadora, de nuestro celular, los resultados van a ser mejores. Hoy veremos que a los discípulos de Cristo se nos ha implantado un procesador que es insuperable, destinado a producir a partir de nuestras vidas resultados gloriosos. Así que ya vamos a ir encaminándonos hacia el pasaje bíblico que nos ocupa. Yo te decía, estamos hablando de 1 Corintios capítulo 2, todo el pasaje hemos visto en la trilogía, pero hoy vamos cerrando con el 13, 14, 15 y 16. Y veníamos hablando de que Dios nos ha concedido una cantidad de cosas, ¿te acordás? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón de hombre. Y dice acá el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo quiero que desde ahora empieces a abrir tus ojos espirituales, tu entendimiento, para captar lo que vamos a decir alrededor de este primer versículo. Dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y hacemos foco en palabras. Vamos a abordar la cuestión del lenguaje. Toda forma de comunicación requiere de un lenguaje. Un lenguaje es un código, es un acuerdo, una convención. Nos ponemos de acuerdo acerca de que determinada palabra representa tal objeto real. Por ejemplo, cuando en castellano alguien dice casa, todos sabemos que nos estamos refiriendo como una infraestructura destinada a ser habitada por seres humanos, que responde a ciertas características básicas, pero sabemos a su vez que la palabra casa, el fonema, la palabra casa, no es la casa en sí misma. ¿Me entendés? Entonces la palabra casa representa o simboliza, por eso es una convención, un acuerdo simbólico el lenguaje, porque cada palabra representa un determinado objeto real o abstracto. La vida espiritual y el procesamiento de sus datos también requiere de un código. Y vamos a ver en un momento más que
es un lenguaje que se acomoda a su realidad, a la realidad espiritual. Son símbolos que nos hablan de realidades espirituales, estas palabras que no son aprendidas por sabiduría humana. Y bueno, como un niño va aprendiendo a hablar su lengua materna, de a poquito, al principio equivocándose mucho, diciendo mal las palabras, los que nacemos de nuevo a la vida en Cristo, a la vida del Espíritu, comenzamos a balbucear hasta que finalmente maduramos en el uso de ese lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu no son nuestros fonemas castellanos, son maneras o códigos en los que nosotros entendemos las realidades espirituales que nos enseña el Espíritu Santo. Como dice Pablo, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, es otra cosa, ya que las realidades espirituales no tienen casi punto de contacto con las naturales. Repito, estas realidades espirituales no tienen casi punto de contacto con las naturales, o sea, son inefables. Esta es una palabra muy bíblica que habla de lo que no se puede hablar, no se puede describir con palabras. Eso es algo inefable. Entonces fueron necesarios otros símbolos, otro alfabeto, otra gramática, otra sintaxis para poder expresar simbólicamente las cosas del Espíritu. ¡Wow! Esto es tremendo. Pablo, cuando cuenta esa experiencia sin igual que tuvo en el tercer cielo, él lo dice así: yo conozco al tal hombre, hablando de sí mismo, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso está en 2 Corintios 12, 3 y 4. Yo lo cité en la versión 60. Pero te quiero preguntar de entrada nomás, a vos, ¿cómo te va en el proceso de aprender el lenguaje del Espíritu? Voy allá, Nico. No se trata de hablar bien, y lo hemos dicho otras veces. No se trata de solamente que yo te hable usando palabras bonitas o bien ensambladas, que sea un buen discurso a nivel, a nivel de oratoria. Eso es bueno, no va a ser algo malo sin duda. Es bueno poder hablar correctamente, hablar bien. Pero aquí se trata de que mientras vos vas escuchando las palabras, los fonemas que yo te digo, que son símbolos de cosas u objetos reales, mientras yo te estoy hablando, en vos vaya siendo entendido por el Espíritu un mensaje que tiene otro código. Ese código es espiritual. O sea, vos escuchás palabras en castellano, las que yo te estoy hablando, pero mientras escuchás mi castellano, mi tono de voz, mi énfasis, mi acento cordobés, mientras vos escuchás todo eso, en realidad, si vos estás aprendiendo a hablar y a entender el otro código, el del Espíritu, tu espíritu va a estar recibiendo ahora un mensaje que no necesariamente es equivalente de manera absoluta con mis palabras en castellano. Se te va a estar aclarando algo en el interior y que vos no sabes ni cómo. De eso se trata el lenguaje espiritual, que responde a toda una lógica espiritual, que responde a datos espirituales, equivalen a la memoria de esa computadora y equivalen a un procesador espiritual, que como tu computadora tiene un procesador, vos también tenés un procesador que ya vamos a ver bien cuál es. Así que no solo abras tu oído físico o tus ojos físicos para mirarme o para escuchar, sino que en este momento abrí tu espíritu para que el lenguaje encriptado en un código espiritual que solamente el Espíritu Santo enseña pueda llegar hasta tu entendimiento. Muy bien. Vamos a avanzar en la lectura del pasaje y abordamos ahora el 14 y el 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Esto de la percepción es tremendo. Porque para él son locura y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente.
Empezá a pensar en la palabra percepción, la capacidad de percibir, de incorporar, de interpretar, de asimilar un dato. Dice, para el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tremendo este bloque. No te pierdas, quédate acá conmigo. Hombre natural versus hombre espiritual. Nos basta decir acá que si una persona no domina el lenguaje, ni cuenta con el procesador adecuado para interpretar, para discernir, para ordenar los datos del mundo espiritual, va a caminar a ciegas en este mundo espiritual. No cuenta con el instrumental necesario para percibir este tipo de datos que son datos espirituales. Toda la realidad espiritual le parecerá una locura. Esto le pasa mucho a los que podemos llamar escépticos. Los escépticos vienen de una escuela filosófica griega que pregonaba el escepticismo. Y el escéptico de alguna manera cree en lo medible, en lo mensurable, en lo sensible, cree en lo que puede percibir positivamente a través de sus sentidos. Bien, ahora pensemos bien esto. Pensá en este ejemplo. Por lo demás, súper actual. Si vos contrajiste COVID, a mí me pasó hace 3 meses atrás, y momentáneamente no podés sentir ni olores ni sabores, eso no significa que la comida que vos comes no tenga un sabor o un aroma determinado. Solo significa que vos tenés dañado el aparato para percibirlo. ¿Me entendés? No es que esos canelones que te estás comiendo no tengan olor a salsa y a queso derretido, o el asadito que estás participando no tenga olor a carne asada, que es tan particular, sino que vos tenés dañado el aparato perceptual, tenés dañado el instrumental para entender el olor que tiene un asado, para percibirlo, para incorporarlo, o el sabor que tiene el canelón. Ahora, ¿con qué derecho alguien va a venir a decirme que las realidades espirituales no existen porque no se consiguió su propio decodificador? El problema no es de las realidades espirituales, el problema es que vos no tenés el instrumental para poder incorporarlas, percibirlas, ¿me entendés? Por el contrario, quien ha sido restaurado en la capacidad de percibir los hechos del mundo espiritual podrá juzgar con certeza toda su realidad. Mira lo que dice. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado a nadie. Quiero hacer acá una aclaración, me voy a la cámara de Zoom más cerrado. Quiero hacer esta aclaración. El hecho de que el espiritual juzga todas las cosas, no se está hablando aquí de un juzgar judicial, sino la capacidad de evaluar correctamente todo tu entorno espiritual. En ese sentido, el espiritual puede juzgar su mundo espiritual. Por ejemplo, yo juzgo, yo tengo acá un límite que vos no ves. Tenemos un límite puesto porque si no me voy muy cerca de la cámara. Pero si yo no tuviera la vista para juzgar mi entorno, mira lo que pasaría. ¿Entendés? Me transgredo el límite y me desenfoco, queda mal la grabación. Bueno, pero yo tengo la vista funcionando, el oído, los demás sentidos, como para darme cuenta que yo tengo que pararme hasta acá para que la cámara me siga tomando de buena manera. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo. Vos tenés un instrumental espiritual que te permite discernir el mundo espiritual. De esta manera vos vas a saber si hay una fuerza enemiga que viene a atacarte, si Dios viene en tu ayuda, qué está pensando el Señor, cuál es su sentimiento, su corazón, su plan, su voluntad. Todo esto, vos necesitas ese instrumental para poder verificarlo. Si no lo tenés, va a ser como si fueras ciego en ese momento, o sordo. No vas a poder afrontar el hecho de juzgar bien tu entorno porque te falta el instrumental para hacerlo.
Lo cual no significa que la cámara no exista, ni que el límite que pusimos acá, la raya que trazamos, no exista. Significa que yo no la puedo ver. De igual manera con el mundo del espíritu. El hombre natural no tiene el instrumental para juzgar las cosas del espíritu. Entonces, cuando vos le hablas de cosas espirituales, le parecen una reverenda tontera. Le parecen algo totalmente descocado, una locura. ¿Por qué? Porque no lo puede percibir, porque para él no existen. Pero el que tiene la tecnología, el aparatito para percibir las cosas del espíritu, que ahora vamos a profundizar en cuál es ese aparatito, ese dispositivo, entonces va a poder ser capaz de detectar, en ese sentido, el espiritual juzga todas las cosas. Tiene una buena panorámica, tiene una buena parada espacial, como un buen jugador de fútbol que ocupa bien los espacios en la cancha y tiene visión periférica. Por ejemplo, decimos de Messi, por ejemplo, que tiene visión periférica. O me acuerdo en su tiempo Riquelme, tenían visión periférica. O sea, los tipos estaban en la mitad de la cancha y hacían, con la pierna hacían pa y metían un pase a 40 metros, se la dejaban a 10 centímetros del delantero para que haga el gol. Eso es tener una correcta concepción de cómo está ubicado todo en el espacio. Bueno, eso en el mundo espiritual existe. Y que vos no lo puedas ver no significa que no exista. Significa que tenés que recuperar tu sensibilidad espiritual. Muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. El primer caso es lo que llama Pablo aquí hombre natural. Y en el segundo, para él, aparece el hombre espiritual. Y yo te tengo que preguntar, ¿cómo te va percibiendo la realidad espiritual que te rodea? ¿Caminas a ciegas o te volviste capaz de juzgar con cierta precisión tu entorno? Mientras viajas por esta vida, ¿podés leer bien el mapa espiritual que te guía? ¿O estás a los cabezazos tropezándote con las cosas y con las paredes y con los obstáculos? Esa es la pregunta. Vos transitas por la vida, podés ver bien tu entorno, podés medir como Riquelme o como Messi, podés medir la cancha bien para dar bien los pases y para manejarte bien en el mundo espiritual, o vivís a los porrazos. Bueno, es algo que vos te tenés que preguntar. Vamos a avanzar hacia el último versículo de hoy, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, y ahora sí hablamos de computadora, la mente de Cristo. Cristo es todo en uno. Es, y los que saben un poquito de computadoras, mirá, Nico, Facu, Dani, ustedes saben más que yo de computadoras. Cristo es todo en uno. Es una memoria ilimitada y un procesador inmejorable. ¿Para qué sirve la memoria? La memoria almacena buena cantidad de datos. En este caso, es una memoria ilimitada, Cristo en vos. Tiene todos los datos posibles del universo, los tiene. No le falta dato alguno a su memoria. Esta es parte de lo que es Cristo como mente o nuestra mente. La segunda parte de esta mente es el procesador, que sirve para usar con destreza esos datos almacenados en la memoria. Bien, también agregamos este concepto. Sabiduría no son solo datos, o sea, memoria, y su manera de procesarlos, o sea, el procesador, sino sabiduría, además, es una persona, es Cristo. Así que acá cerraremos diciendo que por tener la mente de Cristo, donde están almacenados todos los datos que necesitamos y la perfecta manera de utilizarlos, paréntesis, procesador, podemos tomar las mejores decisiones y alcanzar el éxito. Facu, Cristo en vos hace de que no te falte ningún dato a la hora de resolver un problema. Dani, Nico, Cristo en vos hace de que todos esos datos que Cristo contiene, y si vos estás en Cristo los dispones, es como vivir adentro de una mega biblioteca, es como vivir adentro de una gran Wikipedia universal. Como vos estás en Cristo y tenés acceso a todos esos datos, y encima Cristo es un procesador insuperable, inmejorable, para procesar esa cantidad de datos,
entonces no te puedes equivocar. Cuando nosotros decidimos, caminamos, usamos, andamos con la mente de Cristo, no tenemos posibilidad de errar. Nosotros nos equivocamos, sí, muchas veces nos equivocamos. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando en vez de usar esa mente de Cristo, esa memoria y ese procesador, nosotros terminamos usando el nuestro, que es archilimitado, muy poco eficiente. Así que vamos a decir, Señor, gracias. Todo lo que puedo decir al final de esta pequeña trilogía de sabiduría es gracias. Gracias por Cristo en mí. Porque Cristo en mí es la sabiduría eterna de Dios, que contiene todos los datos que necesito para vivir, para decidir, y contiene los mejores procesos, los mejores sistemas, las mejores maneras de llegar al éxito, al final de un determinado desarrollo, que en definitiva es mi propia vida. Quiero terminar con el primer punto y después de acá nos vamos. Empezá a practicar ese lenguaje. La computadora tiene un lenguaje. Empezá a practicar el lenguaje del Espíritu. No son palabras enseñadas por humana sabiduría. Empezá a balbucear. Equivócate. Hacé sonreír a Dios cuando en vez de decir leche digas cheche, como lo hace un nene que está aprendiendo a hablar. Empezá a balbucear el lenguaje del Espíritu. Porque hoy vas a decir cheche, pero con el tiempo vas a decir bien leche y todas las palabras que necesitas para comunicarte bien. Así que empezá a entender que como las realidades espirituales son tan diferentes de nuestro mundo natural, no alcanza el lenguaje natural. Te hace falta desarrollar destrezas en el lenguaje del Espíritu Santo para que puedas entender lo que la mente de Cristo, ese procesador y ese almacenamiento de datos internos infinito que tenés, pueda llevarte a resultados gloriosos. Así que empezá a practicar. Habla, pero habla con el Señor no tan solamente en castellano. Usa el castellano porque tenés que usarlo, es como el envase. Pero el contenido es un código, un lenguaje. Mira cómo te lo voy a decir con esta palabrita linda. El lenguaje del Espíritu está encriptado adentro de tu lenguaje natural. Está metido adentro. Y el Espíritu Santo lo decodifica. Empezá a practicar esto. Porque entonces tu espíritu va a entender cosas inefables que no son dadas al hombre de decir. Y que no podés explicar ni siquiera con tus palabras por más que hables bien. Porque van a estar acá, van a estar en lo hondo de tu espíritu, que no tiene castellano, ni inglés, ni ruso, ni chino, ni francés. Es un lenguaje que responde a las realidades de tu espíritu. Empezá a hablar con él en el espíritu. Te amo. Gracias por tenerme paciencia todo este tiempo. Cerramos la trilogía, pero seguimos con recursos espirituales, así que nos encontramos la próxima semana.